La Biblia no es simplemente un libro antiguo ni una colección de escritos humanos. Es la palabra de Dios escrita bajo inspiración, comunicada mediante autores humanos y entregada al pueblo de Dios. Pero aquí hay algo profundamente hermoso: la Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Fue escrita, discernida, reunida y custodiada en el seno de la Iglesia. Por eso podemos acercarnos a ella con confianza, sabiendo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció y protegió los libros sagrados. San Pablo nos recuerda que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nuestra vida. Entonces, cuando abrimos la Biblia, no estamos solamente leyendo palabras antiguas, estamos entrando en una historia de salvación. Dios quiso hablarnos, pero también quiso que su palabra fuera recibida y transmitida dentro de su Iglesia. Por eso, la Biblia es un regalo divino, escrita por hombres inspirados por Dios, reconocida y protegida por la Iglesia para conducirnos hacia la salvación. Cuando hablamos de la Biblia, también debemos comprender que existieron diferentes tradiciones y usos de las Escrituras en la historia. El material nos presenta especialmente el Canon de Alejandría y el Canon palestinense. El Canon de Alejandría, vinculado a la tradición de la Septuaginta y utilizado por comunidades judías de habla griega y por la Iglesia primitiva, incluía los 7 libros deuterocanónicos. Por otro lado, el canon palestinense presentado en el material no los incluía y se relacionaba con el texto hebreo masorético. ¿Y qué hizo la Iglesia? No actuó simplemente por preferencias locales. Bajo la guía del Espíritu Santo, discernió y confirmó el canon recibido en la tradición apostólica, reconociendo los libros inspirados. El testimonio de San Atanasio recuerda la importancia de estos libros entregados a la Iglesia. Esto nos invita a mirar nuestra Biblia con gratitud. No recibimos solamente un texto, recibimos una palabra que la Iglesia custodió y transmitió a través de los siglos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el tesoro que tienes en tus manos? El canon bíblico no es simplemente una colección de libros, es la voz misma de Dios custodiada con amor por la Iglesia. No nació de la opinión humana, sino del aliento del Espíritu Santo. Fue discernido, confirmado por la tradición y protegido con fidelidad a través de los siglos para nuestra salvación. Como nos recuerda Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, es una invitación a la integridad de la fe. Imagina por un momento la paz de saber que lo que lees ha sido testificado por los padres de la Iglesia, como San Ireneo, para instruirte y salvarte. No es un invento, es un regalo que la Iglesia, bajo el Espíritu Santo, nos entrega intacto. ¿No sientes la seguridad de caminar sobre roca firme al saber que tu fe está anclada en este canon inspirado? Hablemos de la joya de nuestra historia, el Canon de Alejandría. ¿Sabías que es el testimonio más antiguo, completo y universal que poseemos? No es una lección reciente, sino la sabiduría que la Iglesia Católica recibió de los apóstoles y ha custodiado fielmente. Incluye esos 46 libros que reflejan la plenitud de la revelación. San Atanasio de Alejandría nos confirma que estos libros se leían ya en las asambleas antiguas. Es autoritativo porque los concilios, los padres y el magisterio han validado este cauce espiritual donde Dios nos habla. Al aceptar este canon, no solo abrazamos libros, abrazamos una herencia viva que nos promete la alegría completa que Jesús nos ofrece en San Juan capítulo 15 versículo 11. Es la voz de la tradición hablándole a tu corazón hoy, antigua, inspirada y salvadora. ¿Estás listo para dejar que esta plenitud transforme tu vida? Hermanos, detengámonos un momento a reflexionar sobre lo que significa elegir la plenitud o el vacío. El canon palestinense es el canon de los judíos no cristianos, aquellos que lamentablemente no reconocen a Jesucristo como el Mesías ni aceptan la autoridad de los apóstoles. Este canon, fijado por la tradición rabínica tardía en Jamni alrededor del año 90 después de Cristo, contiene solo 39 libros y elimina los 7 preciosos libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 Macabeos. Es profundamente impactante saber que este canon incompleto, que nace del rechazo a Cristo y a la Iglesia, es el que actualmente usan las sociedades bíblicas, Martín Lutero y las sectas protestantes. Frente a esto, la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo y recordando las palabras de San Mateo capítulo 5, versículo 17 donde Jesús dice que no vino a abolir sino a dar plenitud, custodia los 46 libros del Antiguo Testamento. La Biblia católica es la auténtica,
completa y fiel a la revelación de Dios dada para nuestra salvación. ¿Te vas a conformar con una versión recortada o elegirás la plenitud de la verdad que te conduce al Padre? ¿Sabías que estás perdiendo tesoros de sabiduría que fortalecen tu fe cuando ignoras los 7 libros deuterocanónicos? Mientras la perspectiva protestante los llama apócrifos u ocultos y los rechaza, la perspectiva católica nos enseña que son inspirados por Dios y forman parte viva de la Sagrada Escritura. Cada uno de estos libros es un bálsamo para el alma. Tobías nos enseña la providencia, la oración y la caridad. Judith nos muestra la valentía y la intervención poderosa de Dios. Baruch nos anima al arrepentimiento. Sabiduría exalta la inmortalidad del alma. Eclesiástico ofrece enseñanzas morales para vivir según la ley. Primera de Macabeos relata la defensa de la fe hasta entregar la vida. Y Segunda de Macabeos nos enseña la conmovedora oración por los difuntos y la esperanza en la resurrección. Estos libros fueron usados por los apóstoles, citados por los padres de la Iglesia y definidos como inspirados en los concilios de Hipona, Cartago y Trento. La Iglesia Católica los ha custodiado desde los primeros siglos para nuestra salvación. Abracemos con gratitud esta herencia sagrada que nos guía sin escalas hacia Cristo y la vida eterna. Hermanos, permitidme llevaros al corazón de nuestra historia sagrada, la Septuaginta, la gran traducción griega realizada en Alejandría en el siglo III a.C. ¿Sabíais que fue la Biblia usada por los mismísimos apóstoles? Esta maravillosa obra no solo permitió que millones conocieran la escritura en griego, sino que contiene los 7 libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, que enriquecen nuestra fe y doctrina cristiana. Como nos muestra la historia, fue la Biblia más usada en el mundo antiguo y citada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. La Iglesia, guiada por el Espíritu, la recibió como inspirada y la mantuvo en su canon desde los primeros siglos. Esta es la Biblia de la Iglesia naciente, el puente divino que llevó la palabra de Dios al mundo entero. Al acogerla, abrazamos la luz que preparó nuestros caminos y la fe que transformó la historia. Sintámonos profundamente orgullosos de esta herencia viva que hoy ilumina nuestro caminar. Detengamos nuestra mirada en un gigante de la fe, San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir y discípulo de los apóstoles. Alrededor del año 107 después de Cristo, camino al martirio en Roma, él fue el primero en acuñar el término católica, del griego katholike, para expresar la universalidad de la Iglesia. Nos dejó una enseñanza que estremece el alma: donde está el obispo, allí esté la multitud, así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia católica. San Ignacio nos enseña con fuerza que la unidad se realiza en torno al obispo, teniendo a la Eucaristía como el centro de nuestra comunión. La Iglesia no es una invención humana, es el cuerpo de Cristo, una, santa, católica y apostólica, tal como resonaba en el corazón de los primeros cristianos. Hoy, al confesar esta fe, nos unimos a esa misma cadena de amor y verdad que defendió San Ignacio con su propia sangre. ¿Estás dispuesto a vivir esa catolicidad que te integra en la gran familia de Dios? Hermanos, acerquémonos al misterio de cómo llegó este sagrado libro hasta nuestras manos. La Biblia no cayó del cielo por arte de magia, fue fruto de la acción conjunta de Dios, la Iglesia y hombres santos que trabajaron con amor. Pensemos en figuras colosales como el Papa San Dámaso, quien encargó a San Jerónimo la revisión de la Biblia latina para promover la unidad doctrinal frente a las herejías. San Jerónimo nos dejó una frase que quema el corazón: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿Y qué decir de Stephen Langton o de Johannes Gutenberg, cuya imprenta permitió llevar la palabra a todas las naciones? La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, ha garantizado la autenticidad y fidelidad de este canon. Como nos recuerda Romanos capítulo 15 versículo 4, estas palabras fueron escritas para que tengáis esperanza. Sintamos la inmensa gratitud de pertenecer a una iglesia que custodió con su sangre cada sílaba de salvación para ti. Adentrémonos en un momento doloroso de la historia, el camino hacia Biblias distintas al canon católico. Como advierte Hechos capítulo 20 versículo 30, algunos líderes se apartaron de la doctrina apostólica y rompieron la unidad. Vemos los casos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traductores de la Biblia al castellano bajo la influencia de la Reforma, y de Martín Lutero, el monje agustino alemán que rechazó la autoridad del Papa y eliminó los 7 libros deuterocanónicos argumentando que no son de igual valor.
Esta ruptura redujo el canon a 39 libros y abrió paso a interpretaciones privadas. Frente a la división humana y los intereses terrenales, la respuesta de la Iglesia resuena firme. Ella conserva el canon completo recibido de los apóstoles, porque la autoridad para definirlo pertenece a la Iglesia y no a los individuos. Como prometió Cristo en San Mateo capítulo 16 versículo 18, su Iglesia permanecerá fiel hasta el fin de los tiempos. Te mantendrás fiel a la roca de la tradición apostólica. Hermanos, acerquémonos con respeto a las grandes Biblias históricas que reflejan el esfuerzo humano por transmitir la palabra de Dios a través de los siglos. Desde la majestuosa Vulgata del siglo IV después de Cristo, traducida por San Jerónimo y pilar de la enseñanza católica por más de 1,500 años, hasta hitos del mundo hispano como la Biblia del Oso, 1569, de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro, 1602, de Cipriano de Valera y la conocida Reina Valera, 1609. Cada una de estas obras es fruto de su contexto y de la búsqueda humana de acceder a las Escrituras. Como nos recuerda la Iglesia Católica, que conserva el canon completo y auténtico recibido de los apóstoles, solo ella, guiada por el Espíritu Santo, garantiza la autenticidad del canon, recordándonos con el Salmo 119,105, tu palabra es lámpara para mis pasos, y luz para mi camino. Valoremos esta historia de fidelidad que hoy ilumina nuestra fe. Adentrémonos en la figura de Martín Lutero y su relación con la Reforma y el canon. En el siglo XVI, este monje agustino inició un profundo movimiento al cuestionar las prácticas y la autoridad de la Iglesia. En su búsqueda, cuestionó los libros deuterocanónicos y prefirió adoptar el canon hebreo rabínico, más corto, de 39 libros. En su prefacio a los deuterocanónicos de 1534, llegó a colocarlos en una sección aparte llamándolos útiles pero no iguales a la Escritura. Frente a esto, la respuesta católica resuena con claridad. El canon ya estaba definido siglos antes de la Reforma, y la Iglesia recibió 73 libros como inspirados por Dios. Confiemos firmemente en la promesa del Salmo 119 versículo 89. Firme es tu palabra, y eterno todo lo que estableciste, sabiendo que la Iglesia ha conservado incólume el tesoro apostólico. Hermanos, reflexionemos sobre la difusión moderna de las Escrituras a través de las Sociedades Bíblicas Unidas, una organización fundada por William Wilberforce que divulga las Biblias protestantes. Históricamente, estas sociedades promueven un canon reducido de 66 libros, excluyendo los 7 deuterocanónicos. Frente a esta fragmentación, la Iglesia Católica custodia con amor y fidelidad los 73 libros inspirados que verdaderamente usaron Jesucristo y los apóstoles. La Septuaginta respalda nuestra sagrada tradición. La Iglesia recibió este tesoro de Cristo para guiar tu alma hacia la salvación. ¿Te has preguntado por qué el mundo moderno está inundado de versiones y doctrinas contradictorias? La causa principal radica en la dolorosa ruptura con la autoridad de la Iglesia y el rechazo al legítimo canon alejandrino. Como nos enseña 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la Iglesia es la columna y apoyo de la verdad, fuera de ella solo hallamos interpretaciones humanas fragmentadas. No caigas en la confusión. Aférrate a la roca que no cambia y permanece seguro en la única fe de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.